Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y recibimos con un cálido aplauso, porque se merece, este analista político que hace encender el aire acondicionado de vuelta, escritor e investigador audiovisual. Lo recibimos así, a Roberto Paredes. Mil gracias, mil gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo Yo te vengo va? por los aplausos, sobre todo. Es el único lugar donde me aplauden. Bueno, no. Sí, el único lugar. No, ¿cómo te va, Che? ¿Qué está bien. pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Mira, el país? el mundo cambia vertiginosamente. Vertiginosamente. Muchos sucesos tuvimos ya en enero. El foro de Davos. Sí. El papel que Donald Trump está jugó dentro del foro de Davos y fuera también. Y explícanos lo del foro de Davos, a ver qué rescataste. ¿Qué rescataste? Aparentemente está, digamos, tocando su fin, porque era la expresión máxima del globalismo que ahora está en crisis, ¿no? Y de hecho Donald Trump se fue y les dio una paliza tremenda ¿En qué aspecto? A todos los europeos, y diciendo cuál es el futuro de más o menos, de la humanidad, ¿no? ¿Así? Y vos sabés que sí, pero por otro lado, cuando vos estabas comentando, porque él llegó a decir eso por las buenas o por las malas, y en el foro de Davos dijo que no se iba a necesitar hacerlo por las malas, que se iba a ocupar Groenlandia por las buenas. Y de hecho Marco Rubio estuvo hablando de un eventual referéndum y calculó que los votos le costarían a los americanos entre $10,000 y $100,000 por voto. Y como no son muchos, con $500 millones arreglamos el tema. O sea, sí, sí, todo, estupendo estuvo. Todo es a platazo. Todo a platazo. Y según Vladimir Putin, que también entró a discutir el tema, dice que como Alaska, Rusia le había vendido a Estados Unidos más o menos entre 100 y 150 Alaska, ¿no? Es el referente de la música, que se llama Alaska también. Alaska debe ser también, pero es parte del continente. Pero hay un personaje que se llama parte Alaska. del país americano. Sí, entiendo, el norte entiendo. nortísimo. Yo te ¿sí? estoy embromando. No, yo sé, bueno, yo sé. Pero dice él, el costo es de entre 200 millones y $1,000 millones. Más que eso no debería pensar pagar que Estados se compró Unidos, por 7 millones. Pero en su momento, Rusia le vendió a Estados Unidos por $7 millones de dólares. Le vendió por un equivalente a $100 millones de hoy. No, pero en aquel momento eran 7 millones. Claro. Es importante, Bruno, hacer ese cálculo, porque yo recordé lo que ayer o antes de ayer, el viernes creo que fue, con Duarte Penayo, estuviste recordando lo de la guerra del Chaco, que se financió sin hacer un préstamo. Salió $152 millones de entonces, equivalente hoy a más de $3,000 millones. Eso ¿sí? es lo que se gastó. Bueno, y acá Estados Unidos compró Alaska al Imperio Ruso el 30 de marzo de 1867 por $7.2 millones de aquella época, que equivaldrían a más de $100 millones 100 a hoy. 150. Sí, 100 a 150. Que es lo que decía. Bueno, está bien. Y decía que lo que debía pagar Estados Unidos máximo es $1,000 millones. ¿Y cuánto entre debe, 200 y $1,000 millones. ¿Y cuánto debe de valer Groenlandia? ¿500, 600 millones? ¿700? Según Vladimir Putin, Estados Unidos debería pagar entre 200 y $1,000 millones. Es una cuestión a negociar. ¿sí? Sí, bueno. Pero yo no sé, creo que les podría venir bien. Ahora, ¿qué hay debajo? ¿A quién le puede venir bien? A Groenlandia y al mundo mismo. A Dinamarca. A Dinamarca no, tiene un celo medio Dinamarca pasajero. va a tocar algo, me imagino. Es medio pasajero el celo, porque en realidad está medio... no está muy lejos de Dinamarca, pero es más como americano, digamos, Groenlandia. Está mucho más cerca de nosotros. Lo que pasa es que ahí hay un estrecho, hay un paso, hay un canal importante. Un paso, sí, que ellos quieren controlar. Que debe ser controlado. Bueno, eso es lo que dice. Pero ellos ya lo están controlando, Bruno. Tienen bases militares en Groenlandia, Estados Unidos.
El problema ahí yo creo que son los llamados materiales críticos, que dicho sea de paso, parece que Paraguay también contiene esos materiales, litio, uranio y otros. Bueno, pero por otro lado, este asesinato que hubo ahí en Minnesota, creo que es. Sí. Minnesota, creo que es. Sí, Minnesópolis es una cosa así. ¿Minnesota o cuál es el lugar ese? Realmente convulsionó a los Estados Unidos y al mundo. Sí, se lo mató así, sin qué ni para qué. A Minneapolis. Bueno, perdón, correcto. Minneapolis. Y eso convulsionó a Estados Unidos, y hoy hay creo que más de 100 ciudades que están en contra del mismo gobierno Minneapolis. La ciudad de Minnesota. Sí. Es ciudad en Minnesota, así que no estuve tan errado. No, está dentro del... Bueno, hay más de 100 ciudades cuyos habitantes se están levantando en contra del gobierno de Trump, del gobierno de la Casa Blanca hoy. Y no sé cómo va a llegar a ser esto para esas elecciones del medio término. Medio término que va a tener. Del año, más o menos. No sé si están a final. Noviembre. Sí. Bueno, pero no sé cómo va eso caer. A lo mejor ya se olvida la gente. No creo. No sé cómo va a caer eso para con Donald Trump, estoy hablando, porque necesita Donald Trump pueblo, público, ciudadanía, pero si todos se levantan y están asociándolo como un con la imagen de Hitler del siglo XXI, ahora elecciones es en noviembre, 3 de noviembre del 2026, elecciones de medio término, sí. Intermedias, elecciones intermedias en los Estados Unidos. A mitad de mandato. Bueno, sí. Así que no sé cómo está. Bueno, ese es otro gran punto que debe ser también por ahí analizado. Pero es imposible, Bruno, analizar ahora por lo siguiente. ¿Por qué? Yo no creo que en la historia mundial haya existido estadista con más presencia mediática que Donald Trump. No, eso sí. Donald Trump tuvo prensa, fue tapa de todos los medios desde el día 1 de su mandato hasta hoy. Y ¿sí? Hace un año de eso. Claro, hace un año. Hace un año que asumió por segunda vez. Hace un año. Y le estaba escuchando a este que fue embajador en Paraguay, estuvo también como embajador en Rusia. Lo recordaré el embajador español de Barba, que intervino en el caso Guasmós, en la crisis del 96. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás de él? Él decía que Trump quiere entrar a la historia, ya que no logró el premio Nobel, quiere lograr la anexión de Groenlandia, porque él entra a la historia de Estados Unidos como el que hizo crecer el territorio estadounidense. Sí, pero no solamente se agota este interés en Groenlandia, también están queriendo, no es que derribar al régimen cartista, sino castrista, sino anexarlo directamente. Quieren anexar Cuba a Estados Unidos ahora. Esta es la nueva onda. Desde ayer surgió esto. Quieren anexar Cuba a Estados Unidos y, por supuesto, de paso ya se cambia el régimen, todo esto. ¿Qué sabés vos de esto? Es un genio en crear y ser noticia, ¿verdad? O sea, yo recuerdo, había visto con mucho interés varias veces una película documental con su jefa de prensa que estuvo a punto de renunciar. ¿Ah, sí? Sí. En la primera vez, en su primer mandato, y el tipo le dice, ¿qué es lo que te molesta? ¿Y qué hablas? Que bien, cuando vos llegues no va a pisar un árabe del país, que vas a levantar un muro con México, un montón de cosas así. Y ahí él le confiesa que él había contratado un servicio tipo un aplausómetro. Entonces él hablaba de la libre iniciativa privada, la gente bostezaba, el libre mercado, bostezaba a la gente. Y de repente se salía con vamos a levantar un muro entre Estados Unidos y México para que no entren más migrantes, y deliraba la gente. Pero más deliraba Bruno cuando a seguir decían, momentito, decía Trump.
el muro van a pagar ellos. Decía ella, y deliraban más todavía. Le estaban ¿Y en enloqueciendo. qué quedó eso del muro, che? Y ¿En se qué hizo quedó? un pedacito y después se dejó. El problema ¿sí? es que la relación que existe entre México y Estados Unidos es una relación extremadamente importante. 35 millones de mexicanos viven en México. Hay una película que se llama, 35 tendría que ver, millones, Bruno, te va a encantar. Un día sin sin los mexicanos, se llama la película. Una película estadounidense. Y ese día sin los mexicanos no hay. No hay café, no se limpió el patio, no se limpió la cocina, no, ¿sí? No. Ellos son los que hacen Ellos esas son los que tareas. hacen esas tareas. Pues los americanos no hacen ese tipo de cosas. Se creen muy fifís. No, es que se creen. Llegaron a un nivel de confort en que dejaron de ser actividades que ellos deberían realizar, igual que en Europa. Pero en Europa, ¿quiénes se ocupan de los ancianitos? En parte los paraguayos, pero sobre todo los ecuatorianos, que es el flujo migrante más fuerte en España. En España, impresionante la gente de Hispanoamérica Sí. que está trabajando ahí. Y cuida sobre todo de ancianitos, ancianitas y ancianitos. Ellos los lavan, cuidan, y los hijos de vez en cuando o llaman por teléfono o aparecen por ahí para darle un hola a sus abuelitos y todo A eso. sus seres queridos. Exacto. Bueno, No hacen ciertas tareas y hacemos nosotros, los sudacas. los sudacas, exactamente. Casi 40 minutos de las 9, estamos con este gran amigo acá y que sabe mucho, analista político, escritor, investigador, Roberto Paredes. Y bueno, esto de Minneapolis, esto todas las portadas de los periódicos del mundo están con esto, con este tema, protestas que toman Minneapolis un día después de la muerte de un hombre a manos de federales. Y este señor no portaba arma, a pesar de que tenía un permiso para portarla. Creo que era un enfermero este señor. Sí. Y nada, no sé qué pasó Muy ahí. bien parecido por la foto, estuve viendo, me pareció extraño. ¿Qué cosa? Y que se lo matase. Sí, no, ¿verdad? yo sé, por supuesto. Hubo un altercado aparentemente con algunos miembros, pero los tipos reaccionaron como locos, estaban como enloquecidos. Entre 5 por ahí le pegaron. Había gente que una cosa de loco fue. Sí, el que falleció es de apellido De Barros, Preti, es un era enfermero de 37 años. Sí, joven, Agente de inmigración abatieron ayer a tiros a este Preti. Correcto. Durante una operación. Ahí está la foto de este señor durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de 3 semanas en Minneapolis, en menos de 3 semanas en Minneapolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió también a causa de los disparos de un funcionario de esa Guardia Nacional, que se traduce como ICE o ICE. Alex Preti, creo que es, de 37 años, que vivía en Minneapolis. Alex Preti, y trabajaba como enfermero. Bueno, y así lo licuaron de no sé cuántos tiros, creo que más de un tiro, por supuesto. Y bueno, y la ciudadanía de Estados Unidos se levanta hasta ahora contra Donald Trump, y él ahora quiere aplacar eso y quiere investigar a fondo lo que fue, en fin, el destino de este Alex Preti, de 37 años. Bueno, agentes federales dispararon y mataron a un hombre en Minneapolis. El sábado fue esto, la segunda persona en este mes en morir por disparos de las fuerzas de seguridad
en la ciudad. Ahí vemos el rostro de este señor durante la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump. Bueno, y por otro lado, eso que dijimos de Cuba, quieren ahora no solamente levantar ese régimen que está desde el 59 ahí manejando la isla, sino también quieren anexarla, tipo Groenlandia, a territorio de Estados Unidos. Esto partió desde ayer y se está haciendo una encuesta. Los propios cubanos de la isla están firmando, están generando firmas, y creo que ya hay más de 5.000, una cosa así, hasta el momento. Desde ayer a hoy, más de 5.000. Ellos quieren... Más de 5.000 partidarios. Partidarios. ¿Sí? Quieren la anexión. Quieren que Estados Unidos les anexe. Uh-huh. Eso es lo que pide la gente, porque está cansada esa gente, porque no hay absolutamente nada, hay apagones, hay hambre, hay miseria. Sí, sí, Cubanos impulsan petición para unirse a Estados Unidos ante el colapso total del régimen. Ahí vemos la situación de La Habana, cómo está hoy esa ciudad que alguna vez fue emblemática. Una iniciativa ciudadana que propone la anexión de Cuba a Estados Unidos ya supera las 4.000 firmas y continúa creciendo con rapidez, reflejando el hartazgo de miles de cubanos frente al colapso económico, social y político que vive la isla. La petición, difundida principalmente en redes sociales y plataformas digitales, sostiene que ya no existen salidas internas reales bajo el régimen comunista, al que califican como agotado y sin futuro. Para muchos firmantes, la falta de libertades, la crisis eléctrica permanente, atención a esto, la escasez de alimentos y de medicamentos y la represión política han llevado al país a un punto de no retorno. ¿Qué decís vos, Roberto Paredes? Yo creo que es básicamente correcta la descripción. Así que, de hecho, cuando yo estuve la última vez en Cuba, hace unos pocos meses, faltaba energía eléctrica durante 20 horas en algunas ciudades. Y en La Habana entre 3 y 4 horas por día. Pero después de volver, Bruno, como 2 meses, me llamaron, porque tengo muchos amigos en La Habana, me dijeron, falta luz en La Habana, no hay energía eléctrica 20 horas por día, ¿no? Sé que recibieron auxilio de parte de México, pero una cuestión así... ¿Qué vos harías si se te corta la luz 20 horas? ¿Qué harías? Y sobreviven ellos. Yo los vi así, yo estaba preocupadísimo. Salía mucho a caminar. Y interesante, Bruno, hay una especie de opiniones enfrentadas de carácter generacional. Los viejitos, los mayores, están porque continúe el sistema, y los jóvenes no quieren saber nada de eso. Del sistema actual. Claro, yo creo que los votos a favor del cambio son votos sobre todo juveniles. De hecho, los jóvenes tratan de emigrar como pueden, salir del país, y obviamente los que están ahí habrán votado casi. ¿Cómo se sale de Cuba, digamos, si uno quiere? Se sale consiguiendo visas. Había, hubo, no te puedo dar nombres, pero hubo representantes diplomáticos paraguayos que vendían visas. Así que vendían. Claro. Le vendían visa al cubano y el cubano presentaba la visa y salía. Porque es todo un proceso. Vos tenés que tener una invitación. Suponte que le querramos traer a un médico que nos puede servir para muchas cosas, porque trabaja una cuestión energética él. Entonces le hacemos una invitación, le hace Bruno Masi Ullari para hacer plantaciones en base a energía ¿no? Se echa la invitación, él procede, pide un antecedente policial, presenta a la embajada, por ejemplo, del Paraguay, y la embajada de Paraguay ya le otorga visa.
ahí él ya puede viajar. Vos sabés que en el caso de, porque es la misma cosa, ¿verdad? Pero pasó mucho tiempo. En el caso de Lino Oviedo, Sí, nadie le quería dar visa porque tenía que ir a programas de televisión y allá en Estados Unidos, claro. ¿verdad? Como después se fue. Lino Oviedo fue un perseguido político. Bueno, y nosotros estábamos en ese año último de vida de él manejando la parte comunicacional de Lino César Oviedo, especialmente María Luz Peña, que fue la que viajó con él. Pero para que viaje a Estados Unidos necesitaba visa y nadie le quería dar la visa. Y en ese momento el presidente del Congreso era su partidario, ¿cómo se llama este señor? Oviedo Mato. Oviedo Mato. Y ni Oviedo Mato pudo conseguir la visa para Lino César Oviedo siendo presidente del Congreso. Porque la mayoría era colorada. Fue perseguido por los colorados. sabes Pese a quién? que él fue del Partido Colorado, se desprendió del Partido Colorado. Y ¿Quién le consiguió la visa? Porque el viajó que, él. el que te está hablando, Bruno Masi. Pues ahí está. Me dieron a mí la visa, la autorización para que viaje Lino César Oviedo por 15 días. Por Mirá. 15 días. O sea, la embajada de Estados Unidos acá en Asunción en ese momento confió más en Bruno Masi que en Oviedo, que era presidente del Congreso, digamos, su amigo. ¿Cómo se llama? Mato. Oviedo Mato, exactamente. Y una cosa notable. Bueno, vamos de vuelta a lo que vos decís, cómo salen los cubanos de la isla. Y los cubanos salen haciendo un trámite, muchísimos salieron, Bruno. Yo estimo, algunos muy pro sistema, tratan de minimizar, dicen 3 millones. Yo estimo que salieron entre 5 y 7 millones de cubanos ya. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí. Cuba en este momento tiene 8 millones de personas. Yo recuerdo que tenía 10, 11 tenía. 10, 12 años atrás tenía 11 millones. Sí. O sea, tuvo que haber crecido a bien más, 14 más o menos. Y si tenemos 8 salieron como 7, o entre 5 y 7 millones salieron. O sea, más o menos en cantidad como lo que pasó con los ciudadanos de Venezuela últimamente. Claro, siendo que el proceso venezolano era muy diferente. El problema es que en Cuba se esperaba eso porque, como diría Frei Beto, el que trabajó con Lula, este religioso, decía que en Cuba no había socialistas ni comunistas, había fidelistas. Entonces, él vinculaba la existencia del régimen a la vida de Fidel. Y al morir Fidel terminó todo, ¿verdad? Yo tenía un chofer que era ingeniero electricista. ¿Sí? Lo que yo le pagaba en un día, según él, ganaba en un mes. Entonces trabajaba como taxista. Así mismo era. Así mismo era. Así mismo es allá el sistema. Y recorrimos mucho. Y él decía, al morir Fidel se fue toda la China, dice el tipo, porque Fidel tenía una virtud. A ver, Fidel discutía con la gente. Y aunque no tuviera razón, terminaba convenciéndote, porque salía solo, sin guardia y todo. Y te decía, Bruno, ¿pero por qué te quejas? Y esto, Bueno, al final le seguíamos, dice, ¿no? Pero estos que actualmente están, muchos ni le conocen, dice, bien escondidos, todo ese tipo de cosas. Había muchas quejas sobre la actual dirección. Además, la actual dirección, la actualísima, no es la dirección que estuvo en la Sierra Maestra. No, ¿sí? No, Estos ya son descendientes, son mucho más jóvenes. No pelearon ni en sueños, a lo mejor, ¿cierto? Pero los dirigentes de la Sierra Maestra, los históricos, tenían mucho peso y mucho arrastre. ¿Cómo se muestran hoy las tiendas allá en Cuba? Hay tiendas en el centro. Sí, bueno, pero ¿cómo? Repleto de gente, turistas, muchos europeos. Las tiendas están llenas. Rusos, sí. Y de mercaderías y de mercaderías. De extranjeros están llenas. Las tiendas están llenas de extranjeros que van a comprar cosas para llevar de Cuba de recuerdo. Pero la gente vive mal. Eso es real. ¿Sí? Vos sabés que Casián Peña, este chico que siempre está en contacto con nosotros, que vive en New York, que ahora está en Miami,
porque se cancelaron todos los vuelos a New York. Él se fue a Cuba, estuvo en Cuba ahora. Sí. Y nos contó muchas cosas ahí privadamente, y por eso no pudimos conectarnos con la semana pasada con Casian, que lo vamos a hacer este jueves acá en BM Online, y seguramente nos va a hablar de su encuentro con los cubanos y con Cuba propiamente, ¿verdad? Él se fue a dar una conferencia y qué sé yo, eligió el lugar, así como el año pasado eligió México, Ciudad de México, y en este caso eligió La Habana, Cuba, y fue hasta ahí y se hospedó ahí en uno de los hoteles de Varadero, y qué sé yo, y jugó ajedrez ahí en la calle con los chicos ahí. Claro. Después, ellos juegan así en la mismo, calle, es común eso. Bueno, o sea que ayer estuvimos largamente hablando con él y dándonos un panorama de qué es Cuba hoy, cómo está Cuba y qué... Está sufriendo Cuba, está sufriendo mucho. Hay muchas carencias. Cuba tuvo varias fases. Una, cuando fue aliada de la Unión Soviética les apoyó, pero brutalmente. De hecho, toda la tecnología, inclusive farmacéutica, que es de avanzada de Cuba, tienen una producción de buenísima, que está decayendo, comenzando a decaer, pero es de origen soviético. A la Unión Soviética, al caer, se produce una primera crisis, de la que sale Bruno a través de una idea genial de Fidel Castro, que mucha gente cree que es una propuesta de derecha, la alianza, la APP, Alianza Público-Privada. Ah, sí. Y lleva adelante eso. Fidel hace un acuerdo, sobre todo con españoles, y comienza a meter hoteles extranjeros, llena de hoteles extranjeros. La parte turística. La parte turística de Cuba. Impulsó ¿sí? la parte turística. Impulsó la parte turística, y Cuba tiene 49% de las acciones, pero derecho a veto. ¿sí? Y los extranjeros tienen 51%, más la administración. O sea, era un negocio muy bueno para los hoteleros, no solo franceses, de diversos países, y se instalaron muchos ahí, españoles. Un punto turístico, muchos españoles, muchísimos. Bueno, estas son imágenes de La Habana hoy, y bueno, a ver qué suerte corre La Habana con esto que está también... Mira, ni jabones, no. Bruno, vos llevas jabón ahí, vos sos un dios. Sí. No, y también, ¿cómo que se llama? Esto para los dientes, dentífricos, pasta dental, ese tipo de cosas. Yo llevé un montón estuve regalando. Papel higiénico y todo ese tipo de cosas. Pero son muy linda gente, che. Hay de todo, ¿verdad? Pero hay muy linda gente. Yo creo que esa mezcla que se dio tan prolongada ese pueblo con los soviéticos, con los rusos, yo creo que dio origen. El cubano es bien diferente de lo que... No sé cómo aguanta y la opresión esta gente durante tantos años. La verdad en que no sé. este momento hay condenas fuertísimas. Vos participás de una manifestación, Bruno, y te condenan a 20 años de prisión. Así directamente. O a 15. Sí, ellos tienen miedo. Yo le decía a ellos, pero no crean que ellos van a cumplir eso. Nadie va a quedarse 15 o 20 años por haber ido a protestar, le digo ahí. Eso es para atemorizarles. No. Se quedan con miedo, ¿sí? Y bueno, pero esto, de poder darse el cambio se puede dar, ¿sí? Esto está pasando en Cuba y en Bolivia, señoras y señores. El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, Bolivia, estamos ahora, señala que conoce la zona donde estaría oculto Marcet, y pide operativo a la policía. Dice que es un barrio muy importante allá de, creo que es Santa Cruz, puede ser en Santa Cruz, que está escondido aparentemente este señor Marcet. Y entonces, según Lara, se tiene la información que el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet se encontraría, por ahí tenemos la imagen de Marcet, se encontraría oculto en un condominio ubicado
en esa zona. A ver, la zona se llama... ¿cómo se llama la zona? Urubó se llama la zona. Y es... bueno, y esta información nace de la propia policía boliviana, de policías que están comprometidos con su patria, de los cuales no vamos a revelar la información. Se tiene conocimiento también que hay un capitán de la policía que se ha convertido en la mano derecha de Sebastián Marcet, con razón, él está protegido ahí, expresó en un vídeo divulgado en sus redes sociales. El segundo del Ejecutivo de Bolivia también manifestó, Edman Lara es el que manifiesta esto, también manifestó que de ser cierta esta información, la policía boliviana debe cumplir lo que establece la ley. Pidió al comandante y a todos los jefes policiales que procedan a realizar operativos en la zona de Urubó, porque hace mucho tiempo que no ve a los uniformados realizando operativos. ¿Por qué será? Es otra consulta. Den una respuesta clara a la población y demuestren que ustedes están comprometidos con la Constitución, con la ley, que van a ser implacables con todo aquel narcotraficante que quiera esconderse de la ley y que quiera vulnerar la acción de la justicia, concluyó Edman Lara, quien exhortó a las autoridades autoridades policiales de su país a realizar operativos en la zona de Urubó, en donde estaría oculto el supuesto narcotraficante del Uruguay, Sebastián Marcet. Ahí tenemos la imagen de Sebastián Marcet. Y exhortó Edman Lara al comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Antonio Sokol Saravia, y a todos los jefes policiales de la fuerza. Esa información, Bruno. Es como una invitación a que te rajes de ahí. No, en serio te digo, no, está en Villamelia el tipo. Bueno, listo. Al día siguiente se va a tener. Escóndanlo, que desaparezca. Me parece rara la información, pues tendría que ser una información muy confidencialmente manejada, ¿verdad? Me parece que está siendo más difícil encontrarle a Marcet que al Che Guevara en los montes de Ñancaguazú en la década del 60, ¿sí? Pero esa vez no se decía, está por ahí, está allá a la vuelta de la esquina. Es jodido cuando vos anunciás dónde está, ¿sí? Decime una cosa, aquí vino este señor filósofo, sociólogo. Sí, le escuché toda tu entrevista. José Fernando Duarte y Duarte Penayo. Y, Sí. y fue el tema de la semana pasada, del fin de semana, sigue. Sí. ¿Qué te pareció su exposición, ¿no? Lo que dijo acá? Por muchas lo menos, imprecisiones, Bruno. ¿Ah, sí? Me parece que debería tener cuidado. Me acordé de Humberto Eco, y podés buscar cómo hacer una tesis. El público Humberto Eco, el famoso Humberto Eco. Sí, ¿en qué sentido? Imprecisiones, ¿en qué sentido? La tesis doctoral hay que publicar después de los 60 años. Eso es recomendado. Porque él tiene 40 años. Por eso, se tiene la experiencia vivencial y la madurez intelectual como para hacer un trabajo consistente. Se decía Humberto Eco como académico. Claro que ahora vivimos tiempos distintos, mucho más acelerados, donde la gente llega a... Pero escuché muchas imprecisiones, le envié a Emanuel unas cuantas informaciones, porque se hizo un estudio sobre lo que fue el periodo estronista, que en una caja te entregan. Del que vos también escribiste mucho. Yo escribí sobre él, pero yo justamente me ofrecí para hacer ese estudio por 10% de lo que pagaron. Creo que se gastó como $7 millones en ese tema. ¿Entendés? Un disparate. ¿10 millones de dólares en qué? 7 millones. ¿7 en qué? Y en el informe de Justicia y Verdad.
De verdad y justicia. De verdad y justicia. Donde para pasar los 400 muertos en tiempo de Stroessner, más de 432. Se hizo en época de Nicanor, me parece eso. 423. 423. Para pasar, para llegar a ese número, se tuvo que sumar la de los paraguayos con la de los argentinos, paraguayos desaparecidos en Argentina, porque si no le daban como 290 más o menos y era muy poco, ¿verdad? Acá hay unas cifras, haber desaparecidos en esa época. 423. El estronismo, 423. Esa cantidad de fallecidos. Después 19.872 detenciones ilegales, torturados 18.772, ejecutados 59, exiliados 3.470, víctimas directas 20.000 personas. Y con estos datos, ¿estás de acuerdo? Yo creo que hay ¿Estás de acuerdo o no? Algunos datos sí son, como te dije, yo estudié este trabajo, quería traerte, pero tengo en otra biblioteca. Una cosa así, no sé por qué no te regalaron, son 9 tomos, ¿sí? Entregado en una caja para mí, un trabajo que sirve para poco. Pero estos datos no pueden ser muy precisos. ¿Verdad? Es cierto que se detenía a mucha gente. Yo estuve detenido en el 74. Cuando yo fui detenido, ponerle que pasaron por ahí 500, 600 personas, 700 inclusive. Pero de esas los que quedamos, fuimos como 20 y poco, ¿verdad? 13 fuimos procesados, los del grupo del EPR quedaron 4 en investigaciones y el resto quedó en libertad, ¿verdad? Ocurre que en un proceso de investigación se procede a la detención ilegal, como se dice, ¿verdad? Pero de mucha gente, por sospechas, muchas veces infundadas. Bueno, esa cantidad de torturados también puede ser, ¿verdad? Esa cantidad de torturados, a ver. Pero no torturados de la manera... 18.772, dice. Sí, puede ser. A lo mejor yo estoy en esa lista, ¿verdad? Pese a que yo suelo contar que yo no fui torturado. O sea, claro que me pegaron un chiquitito, ¿verdad? Pero no fui pileteado, no me pasaban la picana eléctrica, ese tipo de cosas. Es diferente, ¿verdad? Es diferente ligar un sablazo que ser metido en una pileta. ¿Sí? Muy diferente. Bueno, pero yo enfaticé con este señor José Fernando Duarte Penayo de que habría que hacer como una suerte de estudio general de lo que fueron los 34 años de Stroessner. Estudio justamente más general. Una suerte de... Y lo de la modernización, que yo creo que no entendió bien. ¿A qué es lo que se le llama la modernización lograda en tiempo de Stroessner? Constituyó ese periodo que va de 1970 a 1980, en que la economía paraguaya creció a un ritmo de 10% por año. ¿Sí? El boom económico de los años 70 se llamó. Y cuando eso hubo una discusión con Oscar Krey, que en realidad el apellido es Krey, él decía Krey, él siempre hablaba de Krey y Oscar Krey, pero no importa, eso es lo de menos. Oscar Krey estaba en debate contra nosotros, ¿verdad? Clandestinamente se hacían esos debates porque él decía... Él estaba en la zona del sur, me parece. No, él estaba en la Argentina. Entre Argentina, sí, en el sur. Entre Buenos Aires y Montevideo se movía. ¿Sí? Andaba con un respirador, un aparato así, una mochila. Ya en su vejez fue entrevistado extensamente por Bogado Taberman, una entrevista fabulosa donde él confiesa que en los años 30 él no tenía ni siquiera la menor idea de lo que era el marxismo. ¿Sí? Porque él fue uno de los fundadores de la Liga Nacional Independiente en esa época, ¿verdad? Entonces, no. Él caracterizaba a la sociedad paraguaya como semifeudal, ¿verdad? Lo que se da en tiempo del estronismo, el boom económico de los años 70, que para mí, él, sin darse cuenta, cava su propia tumba. Porque ese boom de los años 70 es el que va a dar nacimiento a una fuerte burguesía paraguaya de varios campos,
del sector de la construcción industrial, comercial y financiera, que en algún momento, más tarde o más temprano, iba a exigir similar poder político al poder económico que habían ganado. O sea que ese boom tuvo 5 patas, si no más. ¿Cuáles? Uno fue la construcción de Itaipú. Sí. Otro fue la fiebre del oro blanco, te recordarás. Habían 137.000 fincas entre pequeñas y medianas campesinas que cultivaban algodón. El tercer elemento fue la mecanización de la agricultura. Comienzan a entrar los brasileños para cultivar soja y trigo, sobre todo en las zonas fronterizas. El Alto Paraná, Canendillú, y eso fueron paraíso para los brasileños, ¿verdad? Ellos vendían 1 hectárea de tierra allá y compraban 10 acá, ¿no? Esa era la diferencia. Entonces, ese fue el otro pilar. El otro pilar fue el boom de la construcción, y el quinto fue una especie de boom financiero. Se crearon 32 entre bancos y financieras para administrar la plata que llovía en ese momento en Paraguay. Y fueron 10 años consecutivos. De crecimiento. De crecimiento. El estronismo, que se inicia en el 54, era una estructura de control político propio para una sociedad aldeana, y comienza a entrar en contradicción ya con un Paraguay modernizado. Y justo en un momento en que también la coyuntura internacional cambió y los Estados Unidos comienzan a promover la redemocratización de todo el continente, ¿no? Stroessner pensó al principio que la redemocratización era una onda pasajera. Jimmy Carter se va y los tipos van a apoyar de nuevo la dictadura, decía él, ¿no? Pero al final resultó ser una política de largo aliento, y en ese contexto se lo echa a Stroessner, ¿verdad? Y se lo echa con los colorados, porque la oposición no tenía condiciones de gobernar. Le puedes preguntar a Euclides Acevedo lo que te voy a contar, porque él participó de esa reunión. Vamos a preguntarle aquí ahora a Julio Yoyito César, sabe mucho, Julio César Franco, que está Yoyito llegando. es fantástico. Así que él sabe Y te va a dar con precisión, pero eso de que se mató más que en tiempos es imposible. ¿Qué cosa? Eso de que durante el estronismo se mató menos gente que en tiempos de los liberales, eso es una barbaridad sin pie ni cabeza. No existió eso en la historia del Paraguay. Eso es mentira. Es más, yo le mandé, me gustaría que leas algunos trechitos, no ahora, después, y a solas, lo que proponía Teodosio González. Teodosio González decía en el 31 que los dos partidos, tanto el liberal como el colorado, debían ser cancelados, debían ser eliminados, pues los dos fueron fracasos como administradores de la sociedad. Se fracasaron primero los colorados, dominantes desde que terminó la guerra hasta 1904, y de 1904 al 36 los liberales. Hay un discurso que yo publico en este libro de justamente, que parte del 36 al 56, un periodo caótico, que es un discurso de Eusebio Ayala, recogido por Manuel Peña Villamil, que fue el gran estudioso de Eusebio Ayala, y Eusebio Ayala se hacía la autocrítica, decía que el Partido Liberal había fracasado para resolver los problemas económicos básicos, de salud y de educación, ¿no? Manuel Peña Villamil fue el abuelo de Santiago Peña. El abuelo de Santiago Peña. Bueno, o sea, era ¿sabes cuál de tus entrevistas sí me pareció interesante e importante de discutir? Lo que planteó César Adario, que me pareció fabuloso. Le escribí una nota, ¿no? Porque imagínate vos, un país muy parecido es en términos de tamaño, tamaño gubernamental, de población, te digo, ¿no? Obviamente que El Salvador es chiquitito, pero ellos gastan 8.000 millones de dólares y acá se gasta 19.000 millones. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es correcto lo que dice. Así mismo. Y no se puede, en base a una reforma fiscal, sacarle más plata a la gente empobrecida, sobre todo, que es la que banca el Estado, ¿verdad? Para cubrir ciertas deficiencias que más bien tienen que ser investigadas por uno.
Bueno, muchísimas gracias, querido Roberto Paredes. Somos BM Online. Conectate con nosotros.